Bienvenidos y bienvenidas a estas entrevistas que estamos haciendo desde el FIDBA, la 9ª edición. Ya estamos en la última semana de estos 3 meses que duró en este 2021-2022. Ya llegamos a marzo. En este caso estamos con Gastón Escudero. Él es el director de Jenny, que forma parte de la competencia de cortos nacional. Así que bueno, muchas felicitaciones primero por estar en competencia con otros grandes trabajos y muchas gracias por este tiempo. Hola, bueno, muchas gracias a la gente, obviamente, del festival por la selección y después muy contentos porque sabemos que es un festival súper importante y poder estar ahí, participar de esta grilla de programación realmente es muy bueno. Eso ya es para nosotros un reconocimiento, así que estamos realmente muy felices y, bueno, obviamente entusiasmadísimos de estar participando en el festival. Gastón, tu corto se llama Jenny y es sobre Jenny Belacín, este personaje tan hermoso que genera muchas ganas de seguirla escuchando, ¿no? Se entiende, apenas empieza a hablar, apenas empieza el corto, se entiende por qué tuviste curiosidad en escucharla, pero tengo ganas de que vos me lo digas. ¿Cómo la conociste a Jenny? ¿Qué te atrajo de ella? ¿Cómo fue el proceso de rodaje incluso? Bueno, mirá, cómo la conozco es, se me había roto un pantalón y tenía que acomodarlo, y entonces se lo llevé a Jenny. Y cuando me habían hablado de Jenny, cuando voy me encuentro con este personaje que finalmente vemos en el corto, ¿no? Y empiezo a indagar y a preguntar, y bueno, y a buscar algunas personas en común como para poder saber un poco más que nada para saber si estaría dispuesta a que le hagamos una entrevista y finalmente un corto. Y sí, obviamente, no hubo ningún problema. Así que bueno, a partir de esa costura, de esa reparación, comienzo a conocer a Jenny y arreglamos hacer la entrevista, filmamos en 2 o 3 jornadas, pero sí, realmente es un personaje fantástico, sobre todo en la época que estamos viviendo. Vos sabés que el promedio de vida de una persona trans es de menos de 35 años. Jenny ya ha superado los 70 años, así que ya es de por sí un mérito a entrevistar, y todo lo que ha vivido, vivió durante la dictadura, donde, por ejemplo, en dictadura no se cuentan los travesticidios. Dentro de esa cifra de 30.000 desaparecidos, siempre cuentan 30.200 por todos los travesticidios que se han sucedido, ¿no? Que no contaban porque no eran perseguidos políticos por ahí, pero sí hoy lo vemos obviamente como sujetos políticos y una lucha política que atraviesa las décadas de nuestro país y del mundo. Y bueno, obviamente ella también, ya de grande, empieza a incorporar derechos como son el de poder tener un documento con su nombre, de que se reconozca como género femenino. Entonces, son todas cosas que ella va contando en el corto, y si bien cuenta su historia, el contexto en el que cuenta, está contando la historia propia de todos nosotros, de todo nuestro país y de todas las luchas que ha tenido el colectivo LGTBIQ+. Y obviamente también tiene un condimento especial porque es una persona que nació en un pueblo del interior bonaerense. Y el pensamiento en general es un pensamiento bastante conservador. Incluso a ella la expulsan del pueblo, y bueno, años después puede volver y es integrada a la sociedad. Digamos, eso lo que demuestra también no solo es la trayectoria de vida de ella, sino también cómo la sociedad ha evolucionado y cómo la sociedad se ha transformado también para que hoy tengamos al menos un mundo más inclusivo. Ojalá seamos cada vez más inclusivos y vayamos hacia un mundo más de iguales. Pero bueno, al menos en lo que Jenny puede contar de su vida, nació en un mundo que no es el mismo que es hoy, y creo que eso también es importante, y que obviamente cuando uno la escucha se va dando cuenta de eso entre líneas. Así que es un personaje fantástico, Jenny, es una persona increíble, que nos atendió de mil maravillas. Y bueno, íbamos y al principio un poco reticente, y luego empezó a sacar cajas con fotos y a contarnos anécdotas, y el cortometraje dura 13 minutos, pero en realidad obviamente charlamos mucho más, charlamos horas. Así que un personaje hermoso. Eso te quería preguntar porque usualmente cuando hay un trabajo fílmico de la historia de una persona, una entrevista, digamos, sobre todo una persona de 70 años con todas las características que mencionas de haber atravesado periodos tan distintos y de ser una sobreviviente de su propia condición de persona trans, de mujer trans, lamentablemente, pero con una tranquilidad ella lo siente, ¿no? Lo dice, lo cuenta y es lindo escucharla.
¿cómo seleccionaste qué meter en esos 13 minutos? Porque me imagino que debe haber contado todas cuestiones interesantes, porque aparte se nota que tiene el don de la anécdota, ¿no? Que va contando en esta época hacíamos así, venimos acá, con las fotos acompañando, como muy interesante. ¿Cómo elegiste que el corto terminara durando 13 minutos? Sería la pregunta. Bueno, en realidad lo que se hizo, digamos, la estructura del relato es cronológica. Arranca desde que ella es pequeña en la Madrid, a contar cómo fueron sus primeros prácticas dentro del travestismo, digamos, cómo hacía para vestirse de mujer y demás, en todo el contexto que eso implica también en un pueblo, y luego va cronológicamente contándolo todo y mezclando anécdotas de esos momentos. Fue agarrar pequeñas historias o retratos que ella contaba de esa época. Muchos fueron recortados, muchas anécdotas fueron recortadas como para ilustrar esos pequeños episodios, digamos, son como episodios que ella va contando, que van pintando diferentes épocas hasta llegar a la actualidad, que ella ya hoy está encargada de dar clases a chicas que tienen una cooperativa textil, y que ella es digamos, la que les enseña y que aprenden, y digamos, ella se sintió no solo incluida en la sociedad, sino también valorada, digamos, de un pueblo que comienza expulsándola, termina no solo volviéndola a incluir, adoptándola, sino además reconociéndola. Entonces, esa creo que era la historia. Y obviamente también es la historia de su propia vida. Son 70 años, no se pueden resumir 70 años en 13 minutos. Lo que hacemos es solamente dar una punta de un iceberg de un montón de historia de esa persona. Pero sí, digamos, la idea fue esa, cronológicamente, ir poniendo algunos episodios que ella quiso destacar. Fueron muchos más, algunos quedaron afuera, otros eran muy fuertes, y también hay que tener un criterio, me parece, de proteger a las personas, y no ni victimizar, ni jugar con el morbo. Entonces, se eligieron algunas que retrataran partes de la vida de ella y de la época histórica. Y bueno, finalmente, el final que termina como mostrando cómo se ha transformado y se ha dado vuelta todo, y principalmente para ella también, ¿no? Me sirve lo que decís, porque yo me preguntaba justamente que teniendo las características que tiene la vida de Jenny, de personas como Jenny, no hay dentro del relato nada demasiado impactante, ¿no? Entonces, está bueno lo que estás diciendo, justamente las razones por las cuales no lo incluiste, no es que no estuviera, sino que decidiste no incluirlo, porque tiene una ingenuidad el corto que quizás responde a ella, ¿no? Que ella sea tan calma, tan contenta en su piel, se la nota, tranquila, se la nota a gusto. Y hay algo en el relato que ella cuenta, todo en Paseo Imperfecto, iba, pasaba esto, venía la policía y estábamos en el teatro y cantábamos, ¿no? Como si fuera un pasado súper lejano. Y yo me preguntaba justamente la potencia de contar algo así como si ya no existiera. Y en realidad la alevosía de esas agresiones ya han quedado bastante atrás, ¿no? Entonces, te da una buena sensación, te da una sensación de que, mira, no solamente esta persona tuvo una vida terrible por su condición de mujer trans, sino que también pudo experimentar un montón de cosas y sucedieron un montón de otras cosas. Me parece un corto que está bueno como introductorio, porque cada vez que escuchamos, más que entrevistas, son testimonios de vida, ¿no? Son cuestiones muy terribles, son realmente te estruja el corazón escucharlas. Así que me sirve lo que estás diciendo en esta edición que hiciste de qué mostrar y qué no. Contame qué opina ella del corto, siendo la que te ha abierto la vida así, y con las decisiones, o quizás ella tuvo que ver con las decisiones de qué escenas contar y qué no. Sí, ella, bueno, primero obviamente estaba muy conforme con el cortometraje. Notó obviamente que no estaba todo lo que había contado, que había contado mucho más, y dijo, bueno, ¿cómo que dura 13 minutos si estuvimos hablando varias horas? Pero bueno, más allá de eso,
creo que le dio también una presencia, en cuanto a la comunidad, quizá del pueblo que es General La Madrid, una presencia de ella, digamos, un reconocimiento aún más del que tenía. Digamos, tuvo una exposición pública en donde los mismos vecinos comenzaron a conocerla y también algunas perspectivas han cambiado. Por ejemplo, en el mismo año en que se presentó el corto, el año pasado, se difundió rápidamente en las redes sociales acá de La Madrid, que es la ciudad donde vive Jenny. Muchas personas lo vieron, le comentaron, la felicitaron. Digamos, esto va más allá de la cuestión cinematográfica, pasa a lo humano, a lo cotidiano de todos los días. Pasó a tener una exposición importante, comenzaron a hacerle otro tipo de entrevistas y principalmente por primera vez se empezaron a celebrar en la Madrid fechas relacionadas al movimiento LGTBIQ+. El primero se hizo un video en el cual obviamente cerraba el video ella, no recuerdo ahora bien qué fecha era en particular, y luego más adelante, el Día del Orgullo, se realizó la primera marcha del orgullo en la Madrid, y quien encabezaba esa marcha era ella. Entonces, creo que también en ese sentido provoca el cortometraje un montón de cambios importantes, que obviamente no se los atribuyo al cortometraje, sino simplemente que tienen que ver con acompañar todo un proceso de, no sé si de transformación, pero un proceso importante a nivel social y cultural, al menos para un pueblo. Y obviamente que ella es el centro hoy de lo que es la lucha, al menos acá en este pueblo, del colectivo LGTBIQ+. Entonces creo que en ese sentido lo ha visto muy bien porque fue una especie de llave que destrabó algunas puertas y nos permitió a todos como sociedad también poder formar parte de las marchas del orgullo que no se habían hecho nunca y fue la primera y ella lo encabezó. Entonces creo que ahí también obtiene un reconocimiento y es al menos en una partecita gracias al cortometraje. Claro, qué interesante, está bien lo que estás diciendo, claro. Quizás previendo esa exposición que iba a tener, cosa que quizás ella no sabía que iba a suceder, que se contara todo lo demás o que estuviera expuesto todo lo demás, quizás era demasiado. Está bueno pensarlo así. Y está bueno también para dimensionar la potencia del cine, ¿no? Dimensionar la potencia política y de militancia que tiene. Por ahí nos parece que todo es lo mismo y que el cine no puede cambiar el mundo y bueno, hay películas y hay momentos que nos muestran lo contrario, ¿no? Y me parece que este puede ser uno de los ejemplos. Así que bueno, felicitaciones, Gastón. Nos encantó que estuvieras en Feedback. Ojalá sigas trabajando en este tema, parece que se te da muy bien. No sé si te interesa seguir por esta línea. Contame, por ejemplo, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Tiene que ver con el colectivo LGBTIQ+, o nada que ver? Mira, anteriormente habíamos hecho un cortometraje que se llamaba El Más Grande, que también identificábamos a un personaje de acá del pueblo. Los pueblos tienen como muchas cosas en común, ¿no? Principalmente el hecho de creerse diferentes. Todos los pueblos se creen diferentes, pero son bastante parecidos. Y sobre todo, siempre hay personajes como claves en los pueblos que son muy queridos, son personajes populares a los cuales la sociedad los ayuda y ellos le retribuyen dándole un folclore también a la ciudad. Entonces, un poco buscábamos eso y fue con Juan Carlos Vallades, que tiene una discapacidad. eh, Trabaja de radio móvil, digamos, él es su propia radio, va por la calle caminando, y habíamos retratado eso en un documental. En esta oportunidad fue Jenny, también con toda su trayectoria dentro de la lucha como mujer trans, y el impacto que eso genera también en un pueblo. Y ahora el último en el que estoy trabajando, que ya casi está por salir a las pistas, digamos, es sobre un mantero senegalés, pero está filmado en La Plata, porque yo en realidad vivo en La Plata, y ahora recientemente me he vuelto a la Madrid. Es sobre un mantero senegalés, la rutina que tiene ese mantero, cómo ven ellos a la Argentina, cómo es su situación. Bueno, lo que retrata es eso, digamos, la rutina laboral de un mantero y mientras avanza el día y él va contando un poco de su trayectoria migrante, conocemos un poco más sobre un tema por el que hay muchos prejuicios, me parece. Y los medios de comunicación hablan mucho y siempre hablan mal, siempre hablan desde una perspectiva sí, o que los victimiza o que por otro lado los criminaliza. Entonces digo, bueno, escuchemos a ver qué tienen para decirnos. En ese sentido estamos trabajando en un nuevo corto documental que se va a llamar Shake, y que ya en cualquier momento lo vamos a tener y ojalá también forme parte en algún momento del festival.
Ojalá, bueno, ya sabes que nos gusta tu trabajo. Esa prueba ya está. Así que bueno, quizás nos volvemos a encontrar el año que viene. Muchas gracias, felicitaciones de nuevo y te mando un abrazo muy fuerte y otro abrazo muy fuerte a Jenny. Bueno, muchísimas gracias, será dado. Muchas gracias a ustedes y todo el éxito en este festival. Realmente es un orgullo formar parte de él. Bueno, ya sepan que estamos felices, felices realmente de poder participar de este feedback. Abrazo grande para todos. Un abrazo.